Una característica importante de Buenos Aires es que es una ciudad increíblemente libre. Para ellos la vida es sentarse en el césped y disfrutarla. Esto es más una demostración. Se lucen. Sí, hay una crisis económica muy grande, hay un problema. Aquí había cámaras de tortura. Los arrojaron al río aquí. Aquí todavía cuelgan pañuelos blancos que dicen nunca más. El fútbol y Argentina son conceptos inseparables. El último evento masivo que tú y yo discutimos fueron las manifestaciones de 2012. Sí. ¡Rusia será libre! En tu opinión, si Sasha estuviera vivo ahora, ¿dónde estaría? No vine aquí para romper con Rusia. Ser ruso en Argentina es lo mismo que ser argentino. Está para pegarle Messi. Corta que pega algún pie penal para la selección. Vamos todos con vos. Todos con vos. Leo Messi. Hola amigos, este año que ha sido... No encuentro un epíteto, invéntenlo ustedes mismos. En fin, este año ha llegado a su fin. La verdad, siempre me gusta estar en los aeropuertos durante los días festivos, en Año Nuevo y en Navidad, porque por muy malos que sean los pensamientos, por muy mal que esté el humor, siempre hay movimiento. Hay personas que esperan encontrarse, volar a algún lugar para abrazar a alguien, besar a alguien. Siempre hay una sensación de que la vida está cambiando, de que algo nuevo, algo importante, está por llegar. Mirando los resultados de este año, podemos decir que lo más importante que tenemos son nuestros seres queridos que nos apoyan y están con nosotros. Y nosotros, por supuesto, ahora estamos mucho más dispersos por el mundo que antes. Por lo menos muchos de nosotros. Muchos de mis amigos se han ido y decidí que quiero llevarlos a visitar a uno de ellos. Es Pavel Kostomarov. En los círculos profesionales se lo conoce como un camarógrafo genial. Lo conozco desde hace más de 10 años. Nosotros tres, junto con él y Alexander Rastorguyev, hicimos el proyecto Pena de Prisión, una serie documental grande y luego una película documental sobre las protestas de 2012. No éramos solo tres en este proyecto, había mucha gente, pero nosotros tres éramos el grupo principal de producción cinematográfica. Seguro hablaremos de esto hoy porque pasaron exactamente 10 años desde estos hechos. Pavel se mudó a Argentina y ahora publica fotos geniales y hermosas en Instagram. Mientras miran, diré que mucha gente se mudó a Argentina. La principal razón es que es muy fácil obtener un permiso de residencia allí y luego es bastante fácil obtener un pasaporte con el que puedes viajar por todo el mundo. Pero además hay razones más profundas. Rusia y Argentina son similares en muchos aspectos. Un pasado totalitario, trágico y sangriento. Muchos problemas económicos y sociales en nuestro tiempo. Una enorme estratificación entre ricos y pobres. Por cierto, hay diferencias. En Argentina, por ejemplo, hay sindicatos muy fuertes y constantemente hay protestas callejeras, similares a las que filmamos en la serie Pena de Prisión hace 10 años. Así que he decidido ir a visitar a Pavel e invitarlos conmigo porque creo que será un buen viaje y será un gran destino para resumir este año y pensar en el futuro. Todo aquí es tan hermoso y la textura es tan rica y tan genial para un cineasta. Es un impacto positivo muy fuerte. Esto lo sientes por lo hermosa que es la ciudad aquí, lo interesante que es visualmente, lo bueno que es fotografiar aquí.
Era como si no tuviéramos ningún objetivo específico aquí. Pensábamos en dar a luz en Moscú y en general teníamos mucho trabajo, cosas que hacer. Y cuando comenzó esta guerra, para nosotros fue un shock. Sentimos mucha ira, realmente. Estábamos en San Petersburgo cuando comenzó todo. Nos estábamos preparando para un proyecto maravilloso basado en un guión de Vasya Sigarev. ¿Para Netflix? Sí, era un guión hermoso. No logré filmar nada, por más genial que fuera este texto. Simplemente le digo a todo el equipo de filmación, chicos, lo siento, tengo que hacerlo. Necesito ir a la manifestación porque todavía creía que... ¿Cómo decirlo? ¿Que podrás arreglar algo si lo haces? Que si la gente salía a la calle, podríamos cambiar algo. Pero sentí algo diferente en la avenida Nevsky. La gente decía, sí, tenemos que devorarlo todo. Sí, todo es correcto. Sus cerebros fueron destruidos por la propaganda, probablemente. Y entonces entendí que este problema no tenía remedio y Masha, embarazada, dijo, sea como sea, salgamos de aquí. Y por la emoción, por esta ira, partimos hacia Kazajstán. Tras 2 meses, mi hija mayor me dijo, ¿qué te parece? Sería mejor dar a luz en algún lugar donde sea posible obtener un buen pasaporte para viajar, donde sea posible obtener libertad. Es muy fácil conseguir un permiso de residencia aquí. Hay muchas razones para obtenerlo. Por ejemplo, basta con indicar ingresos pasivos. Es decir, se puede alquilar una vivienda en algún lugar de Moscú o de otro país y obtener un permiso de residencia. Y muy pronto podrá solicitar un pasaporte. Y existe otra posibilidad. Muchas mujeres rusas embarazadas vienen aquí, porque si un niño nace aquí, automáticamente, como en Estados Unidos, recibe la ciudadanía argentina. Y sus padres automáticamente reciben un permiso de residencia y también pueden solicitar rápidamente la ciudadanía. Ahora filmarás cómo recibimos el permiso de residencia. Sí, vamos bajo. Bien. ¿Cómo le va? María, ella. Sí, pero necesito el comprobante. Ajá, no problema. Comprobante. Precaria. Tienes. Hola. Hola, correo. ¿Dónde mío? Yo quiero también. No. Uy, ¿dejaron aviso? Papel. ¿Dejaron? ¿Este papel dejaron? No tengo. No tengo. Espero. Espera. Bien. Bueno, te felicitamos. Y el mío se ha perdido. Enviamos juntos la solicitud. Ella ya recibió su permiso, pero aún no han empezado a hacer el mío. No pasa nada, dicen. Los papeles estarán listos pronto. Vuelven 2 semanas. ¿Cuánto tiempo les tomará solicitar un pasaporte? Dicen que 2 años, pero no es cierto. Más o menos. Pero hay que vivir aquí, ¿es cierto? No necesariamente. Nuestro caso todavía se está considerando, algo así. Acabamos de presentar los papeles y estamos esperando que se revisen. ¿Presentaron su solicitud como refugiados? Sí. ¿Asilo político en Argentina? Sí. Sí. Andrei tomó un pedazo de papel y comenzó a escribir. ¿Pros y contras? Pros y contras de diferentes países. Como recomiendan los psicólogos. Tal vez sí. ¿Por qué? Aquí hay una gran combinación de diferentes factores, pero para mí, ante todo, es importante que sea un país libre. Aquí puedes vivir fácilmente. Bueno, es decir, no le importas a nadie. Y nadie quiere nada de ti. También puedes verlo en la gente local. Vine aquí por primera vez en 2014, en septiembre. Me gustó mucho todo. Regresé a Rusia, hice las maletas y volví a vivir aquí. Porque Buenos Aires es la mejor ciudad del mundo.
¿Por qué? Probablemente la característica más importante de Buenos Aires es que es una ciudad increíblemente libre. Esta es una ciudad de libertad, es decir, vienes aquí y aquí puedes respirar. Y luego regresas a cualquier otra ciudad y comprendes lo que te falta. Lo que te falta es precisamente esto, como si te cortaran el aire. Usted escribió el año pasado que poca gente está interesada en Argentina como en un lugar para mudarse, hasta donde tengo entendido. ¿Han cambiado muchas cosas desde entonces? Sí, ¿en serio? ¿Qué pasó? La verdad es que muchas cosas han cambiado desde entonces. La gente comenzó a conocer más sobre Argentina. Argentina me parecía desde hace mucho tiempo un país tan atractivo que se encuentra en algún lugar lejano. Y como en algún momento de 2022 todo se volvió tan ilógico, incomprensible y equivocado en Rusia, pensé, tengo que mudarme, lo puedo hacer. ¿Por qué no? Esto se puede hacer y todos mis sueños íntimos y ocultos que alguna vez tuve como estudiante se hicieron realidad y me di cuenta de que si no disfrutas la vida, si no vives al máximo ahora, entonces ¿cuándo lo vas a hacer? Bueno, si algún tipo de bomba explota allí ahora y todos morimos. Y hay gente que viene aquí para huir de una posible guerra nuclear. Aquí huyen muchas personas diferentes, pero en general existen diferentes motivos para huir. El miedo hace que muchas personas entren en pánico. Ni siquiera tienen tiempo para pensar, solo quieren huir a alguna parte. Este es el principal error porque no hay que huir de algo, sino ir hacia algo. ¿Y hacia dónde vas? Estoy avanzando hacia una vida equilibrada y feliz para mi familia. La pregunta obvia es ¿cuántos rusos llegaron a Argentina durante estos meses? Por supuesto, nadie lleva estadísticas precisas, hay diferentes estimaciones, pero evidentemente estamos hablando de decenas de miles de personas. Bueno, basta decir que, por ejemplo, el mayor chat de Telegram en ruso sobre Argentina tiene más de 9.000 personas. Y literalmente en los últimos meses, e incluso, como dicen aquí ahora, en las últimas semanas, ha habido suficientes rusos y gente de habla rusa recién llegada que ahora es posible formar varios equipos de fútbol amateur. Toda la gente de Telegram se ha reunido y está jugando. No existe aquí una actitud tan repugnante como la que tenían los rusos hacia los trabajadores inmigrantes en Rusia. Porque este es un país de inmigrantes, aquí nunca serás gringo, aquí nunca serás... ¿Gringo? ¿Quieres decir que no serás considerado un invasor? Gringo en América Latina. Un gringo es una persona blanca que es rica, a quien puedes... Vaciar el bolsillo. Sí, vaciar el bolsillo. Sí, gringo significa esto, y serás un gringo en muchos países de América Latina, creo que incluso en México, aunque no sé, no he estado allí, pero aquí no lo serás porque es como Europa, es solo un país de inmigrantes. La iglesia de la Santísima Trinidad en el centro de Buenos Aires fue construida a principios del siglo XX con dinero asignado por Nicolás II. Es un recordatorio de que la actual ola de emigración rusa a Argentina desde hace mucho no es la primera. Y en general es importante decir que Argentina es mucho más que Estados Unidos, un país de inmigrantes. No existe el concepto de Argentina para los argentinos y nunca ha existido. Los principales inmigrantes fueron italianos y españoles. En el siglo XIX comenzaron a llegar más súbditos del Imperio ruso. Por cierto, los alemanes rusos estuvieron entre los primeros en llegar y huyeron del servicio militar obligatorio universal introducido en Rusia en ese momento. Luego hubo una emigración judía muy grande, especialmente después de la revolución reprimida de 1905, cuando surgió una ola de pogroms judíos en todo el Imperio ruso. Por cierto, con esa ola de emigración viene aquí un señor llamado Boris Herman, una personalidad legendaria, hoy casi olvidada inmerecidamente. Fue el primer marido o conviviente de Nadezhda Krupskaya, la futura esposa de Vladimir Ulyanov Lenin. E incluso conocía a Fanny Kaplan, quien más tarde disparó a Lenin y lo hirió gravemente. Y Boris Herman también era un terrorista socialista revolucionario. Huyendo de la persecución de las autoridades, huyó a Argentina. Sus huellas se pierden aquí. Dicen que intentó trabajar en su profesión, es decir, seguir haciendo terrorismo, pero rápidamente fue encarcelado y después de 25 años murió en una prisión argentina.
Son datos no tan confirmados, pero parece que de hecho sucedió así. Luego hubo una ola enorme, pero enorme según los estándares locales, no tan grande como en París o Constantinopla, por supuesto. Hubo una gran ola de emigrantes de la Guardia Blanca rusa después de la Revolución Bolchevique y la Guerra Civil. Uno de los guardias blancos, el general Alexei Schwartz, era feligrés de esta iglesia. Enseñó en el Colegio Militar de la Nación aquí en Buenos Aires. Uno de sus alumnos fue el futuro legendario presidente Juan Domingo Perón. Pero el peronista debe darse cuenta que cualquiera sean sus intereses, no pueden estar sobre el ideal que todos defendemos y al cual todos debemos luchar. He aquí un hombre sin el cual es imposible entender y explicar la Argentina moderna, Juan Domingo Perón, el legendario presidente. Gobernó en 2 periodos, de 1945 a 1955. Llegó al poder gracias a un golpe militar. Esta es una parte importante de la historia argentina. Cómo algunos gobiernos fueron derrocados por golpes militares y luego a su vez fueron derrocados por otros golpes militares. Y entonces, en el 55, Perón fue derrocado y se exilió en Europa. Y luego, incluso antes de su muerte, logró servir como presidente durante un año en 1973 y hasta el 74. Su nombre está asociado con el surgimiento de un fenómeno tan importante en la economía y la política llamado peronismo o justicialismo, de la palabra española justicia. Para simplificar y explicar brevemente, esto es la máxima defensa de los intereses de la clase llamada descamisados. Son los sectores más pobres de la clase trabajadora, por quienes antes nadie se preocupaba mucho, y Perón los convirtió en su principal recurso electoral. Y la forma en que Argentina está hoy en muchos sentidos, un estado izquierdista y social. Esto es exactamente lo que comenzó Perón. Comenzó bajo la autoridad de Perón. Aquí, por ejemplo, muchas cosas que nosotros estamos acostumbrados a conseguir por dinero, los argentinos lo obtienen gratis. Por ejemplo, la educación y la medicina aquí son verdaderamente gratuitas. Pero entendemos que ser libre no necesariamente es bueno. Por eso hay una discusión sobre la calidad de esa medicina y educación gratuita, aunque se habla muy bien de la educación argentina. Pero lo más importante es que bajo el mando de Perón se sentaron las bases de los poderosos sindicatos argentinos. Se trata de un fenómeno que, por ejemplo, no existe en absoluto en Rusia. Y aquí florece con toda su fuerza. Aquí el empleado está tan protegido que es prácticamente imposible despedirlo. Hay muchas historias aquí sobre cómo empresas que ya están en quiebra, que ya han quebrado, no cierran durante muchos años, simplemente para seguir pagando salarios miserables a los empleados, porque despedirlos les costará muchas veces más. Tengo una amiga que ha trabajado desde la época soviética con el Concierto Estatal de la Unión Soviética, agencia de teatro, y tiene un empleado. El empleado ya tiene 65 años, ella tiene 86, y ella no cierra la empresa, aunque ya no... ¿Por qué no puede despedirlo? Él trabaja para ella desde hace 30 años. Si ella quisiera despedirlo, tendría que pagarle 50 salarios mensuales. Entonces es más fácil para ella pagarle a él para que él pueda trabajar para ella como su secretario personal hasta que se jubile. Y está claro que estos sindicatos sofocan en gran medida el desarrollo de la economía argentina moderna. Pero el poder del peronismo sigue siendo tal que no se puede hacer nada al respecto. Cada profesión tiene su sindicato. Por ejemplo, el sindicato más poderoso es el de conserjes. ¿Los conserjes en hoteles? Hay un conserje en cada entrada de un edificio de vivienda. En las entradas. Y tienen un sindicato poderoso. Cada casa tiene una entrada que da a la calle. Y cada mañana el conserje lava la zona frente a la entrada. Sí, es una puerta de entrada, entonces se lava desde este azulejo hasta este. Lava todo, hasta la caca de perro. Lava este cuadrado con un cepillo y jabón. Si la casa es grande, es un trozo de acera grande. Si la casa es pequeña, es un trozo de acera pequeño. Y así vas por la mañana y cada conserje lava su plaza. Y como resultado, la acera está lavada con jabón cada mañana, de hecho. Es tan simple. Pero al mismo tiempo yo caminaba y vi un bote de basura y la basura estaba esparcida a su alrededor. Esta es otra cosa. La clasificación de la basura es muy extraña aquí. Es que no tienen contenedores de basura para el vidrio como en Europa. ¿De acuerdo? En Rusia tampoco se ha popularizado. Por eso es que clasifican esta basura. La arrojas, así, y luego la clasifican.
Se llevan todo lo que han recogido, lo llevan a algún lugar. Allí les dan dinero por esta basura. Solo 8 millones trabajan legalmente. Todos los demás reciben un salario negro. Es un sistema enorme. Y por tanto nadie puede despedir a nadie. Nadie contrata nuevos trabajadores. Ese es el problema. Hay una necesidad. No aceptan argentinos, aceptan emigrantes venezolanos. Porque es fácil despedirlos. No solo es fácil despedirlos, sus papeles aún no están en orden. ¿Qué sienten hoy los jóvenes argentinos acerca de Perón? No saben quién es. No saben quién es. Los jóvenes no reconocen lo que es. Pueden tener una vaga idea de lo que es el peronismo, que hoy, en pocas palabras, el peronismo significa... Los pobres empiezan a discutirle y debatirle cada vez más la representación. ¿Por qué? Porque no ha podido resolverle los problemas. Y como no se los pudo resolver, empiezan a aparecer otras opciones. ¿Están ahora los peronistas en el poder? Ahora el kirchnerismo está en el poder. Es una facción más de izquierda que ha surgido dentro del peronismo. El peronismo es un movimiento del que es difícil decir cuál es su ideología. La ideología en principio es el nacionalismo, la justicia social, un Estado fuerte. Otra página no tan agradable, pero sí conocida, de la historia argentina está asociada con el nombre de Perón. La simpatía que Perón y la entonces élite sentían por la Alemania nazi. A pesar de que Argentina logró unirse al bando de los vencedores, declarando formalmente la guerra a Alemania en abril de 1945, estas simpatías no desaparecieron. Por ejemplo, Perón permitió que vinieran aquí después de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente 7.000 rusos, quienes vivían en Europa antes de la guerra y huyeron del Ejército Rojo por diversas razones. Como entendemos, una de las razones fue la cooperación con los alemanes. Bueno, además, como habrán oído, después de la guerra vinieron aquí muchos nazis que huyeron de Europa. Los dos nombres más famosos son Josef Mengele, médico del campo de concentración de Auschwitz, y Adolf Eichmann, uno de los arquitectos y perpetradores del Holocausto. Hablamos de Eichmann con más detalle en un par de nuestros programas. En 1960 la inteligencia israelí lo secuestró en Argentina y lo transportó a Jerusalén. Fue juzgado y condenado a muerte. Y después Mengele huyó de Argentina, se mudó a Brasil y allí pareció que murió de muerte natural. Bueno, no murió, sino que se ahogó, según la versión oficial. Bueno, al menos nunca fue ni encontrado ni condenado. Estados Unidos, junto con los británicos, agregó a Argentina a la lista negra de estados pronazis. Incluso se publicó un libro negro del peronismo. ¿Cómo se siente ahora en Argentina el hecho de que ayudó a los nazis y a los criminales nazis a escapar después de la guerra? Tienen este enfoque. Ayudamos a muchos y nos equivocamos en muchas cosas. ¿Y con los nazis fue un pecado? Pues sí, fue un pecado. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Pues bueno, sucedió así y ya no podemos cambiar el pasado. Los guardias blancos aparecieron aquí en gran número después de la Segunda Guerra Mundial, cuando eran principalmente personas de Serbia, Belgrado y emigrantes de Praga. Llegamos a un lugar absolutamente fantástico, donde la actual ola de emigración converge con la ola de emigración prerevolucionaria anterior a 1917. Esta es una escuela que fue construida por la comunidad rusa, los descendientes de aquellos primeros emigrantes que llegaron aquí, aunque no después de la revolución del año 17, sino que llegaron justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había bastantes rusos en Europa, descendientes de los guardias blancos, los mismos que categóricamente no querían reunirse con el Ejército Rojo, y muchos de ellos vinieron aquí a la Argentina. Crearon una comunidad aquí. ¿Recuerdan la iglesia de la Santísima Trinidad que les mostré? Al lado de esta iglesia se organizó una escuela rusa. Gradualmente el número de estudiantes comenzó a disminuir aquí debido a la asimilación. Luego la Unión Soviética colapsó y más rusos llegaron. Entonces hubo más estudiantes aquí nuevamente. Luego el número de estudiantes volvió a disminuir aquí y la escuela casi cerró. Y llegó el año 2022. Mira, el primero de la izquierda es mi padre. Y este soy yo.
Ellos vinieron aquí e inmediatamente organizó una tropa de exploradores aquí, porque muchos rusos vinieron. Fue una gran migración. Luego se separaron, se fueron a los estados del norte y se fueron muchos, pero todos llegaron aquí primero. Bueno, como se dice, él vio que los niños muy rápidamente comenzaron a olvidar su idioma, a olvidar su cultura, a olvidarlo todo, y decidió organizar una escuela rusa para de alguna manera apoyar esto, de alguna manera para que no perdieran su cultura y todo. Las lecciones fueron en español y luego las últimas 2 clases fueron en ruso. A principios de los años 60, los viejos creyentes rusos comenzaron a llegar a Argentina desde China. Sus antepasados huyeron allí una vez de los bolcheviques y luego, cuando se estableció el régimen comunista en China, también huyeron de allí. Quizás ustedes recuerden que tenemos 2 publicaciones importantes sobre esto en nuestro canal. Generalmente seguimos el destino de los viejos creyentes rusos. Muchos de ellos luego regresaron de Sudamérica a Rusia, pero específicamente en Argentina no hay muchos viejos creyentes rusos. Viven básicamente en Uruguay, en Bolivia y Brasil, pero también los hay aquí en Argentina, aunque bastante lejos de Buenos Aires, en la Patagonia. ¿Existe aquí ahora una gran comunidad de habla rusa? No. Sí. Nuestra comunidad, los que llegaron aquí en 1948, los que abandonaron la Unión Soviética, ya no existe. Bueno, tal vez quede muy poco. ¿Por qué? Porque todos murieron, obviamente. ¿Cuántos años han pasado? En 1992 hubo una gran afluencia desde la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética cayó. Y vino mucha gente aquí. Y aquí vinieron muchos inmigrantes. Y nuevamente tuvimos muchos estudiantes. Muchos para nosotros son 20, 25, ya es mucho. Y ahora tenemos bastantes. Por ejemplo, ahora ya estudian aquí los niños que llegaron hace 2 o 3 meses. ¿Solo hablan ruso? Solo hablan ruso. ¿No hablan español? No. Por eso esta casa les ayuda mucho, porque al menos aquí se comunican en ruso. ¿Qué es Rusia para nosotros y qué es Rusia para los demás? Para nosotros es la Rusia imperial. ¿La Rusia que existía antes del 17? Sí, en general sí. Creemos más en esta Rusia. No todo el mundo entiende esto, porque ahora los que han llegado recientemente no comparten nuestro punto de vista. ¿Pasaron 100 años? Pues no es una cuestión de geografía, sino de cultura. Para nosotros, esa Rusia era la verdadera Rusia. Ahora, desde que la Unión Soviética cambió toda la mentalidad del pueblo ruso, creo que Rusia ha cambiado. Ha sido así durante mucho tiempo. Alemania ha cambiado, Rusia ha cambiado, España ha cambiado. Todo el mundo ha cambiado de alguna manera y la gente también ha cambiado. Aquí, el espectro político se divide en 2 bandos. Por un lado, está la coalición gobernante que siempre habla de antiamericanismo, de lucha contra el imperialismo, etc. No diría que apoyan la guerra, no. Pero parecen apoyar la lucha de Rusia contra la OTAN, contra los estadounidenses, etc. Aunque, dado que esto fue al principio, ahora han ajustado ligeramente su posición. Condenan enérgicamente cualquier acción militar, pero no se pronuncian a favor de Ucrania. Y por otro lado, la oposición apoya exclusivamente a la parte ucraniana. Estos son los izquierdistas. Aquí hay fuertes sentimientos izquierdistas. Pero todavía piensan que nuestro ejército es el ejército rojo que trae el socialismo y el comunismo. ¿En serio? Sí. Por eso están esperando que la bandera roja esté en el Khreshchatyk.
Aquí viven muchos ucranianos. Hay muchos descendientes de ucranianos que llegaron en los años 1920 y 1930. Los que vinieron aquí durante los tiempos de Holodomor y de la guerra, por supuesto. Y luego la gente que huyó de los territorios ocupados. Hay muchos ucranianos. La situación actual de Ucrania es, por supuesto, bien conocida. ¿Y aquí apoyan a Ucrania? Aquí se apoya tanto a Ucrania como a Rusia. Hay diferentes personas aquí. Por eso hay mucha gente aquí que, entre otras cosas, apoyan la agresión rusa e insultan a los ucranianos. Todo eso existe. Hay ambos, sí. ¿Cuán complicadas son las relaciones entre rusos y ucranianos? Las relaciones son geniales, no hay ningún problema. ¿En serio? No hay ningún problema, es decir, si hay algún tipo de problema, no es un problema entre rusos y ucranianos, es un problema entre personas. Pero el hecho de que sean rusos o ucranianos no importa. Una vez estaba paseando por Recoleta y allí algunos ucranianos hicieron un espectáculo callejero. Bailaron, mostraron danzas folclóricas y recaudaron dinero. Estaba caminando, los vi por casualidad y me emocioné tanto que comencé a tomarles fotos a todos. Les tomé fotos a todos lo mejor que pude. Luego me acerqué a una chica que me parecía la líder de este grupo y le dije, lo siento, soy ruso, pero realmente me compadezco de todos ustedes. Quiero ayudar, estoy listo para serles útil en cualquier forma. Ella tomó las fotos, pues se las envié. Ella me agradeció. Me dijo que me llamarían cuando fuera la próxima reunión y no me llamaron. Esta fue mi experiencia de comunicarme con ucranianos. Muy pacífica, civilizada, pero bastante fría, porque soy ruso. ¿Muchas protestas callejeras aquí? Es un fenómeno constante, regular. Ni siquiera son protestas en nuestro sentido. Es decir, cuando la gente está enojada con algo y está contra algo, es decir, la palabra protestar significa estar en contra de algo, pero lo que vemos aquí son más bien manifestaciones. La gente se luce así. La protesta aquí cuesta bien una media luna con chorizo y una botella de Coca-Cola, y creo que 500 pesos, algo así. ¿Qué quieres decir? Bueno, aquí hay muchas protestas pagadas. Hay una gran cantidad de manifestaciones aquí. Constantemente bloquean el centro. Y no sé contra qué protestan, pero cada vez, incluso una vez entré en una manifestación de este tipo, entré en una multitud de manifestantes, advertí algún movimiento allí. Con gusto fui, les tomé fotografías, tocaban tambores, hacían ruido, pero se puede ver que la gente lo hace por la Coca-Cola, como si estuvieran trabajando para sacarlo adelante. Simplemente caminan tranquilamente. ¿Dices que no has encontrado ninguna protesta genuina? No, creo que hay un núcleo que es sincero. Pero aquí existe una práctica reconocida, generalmente aceptada, de llevar gente a las manifestaciones, aumentar el número de personas de este modo. Es una práctica muy habitual aquí. Sacudir la agenda, como se dice en Moscú. Sí, esta práctica existe aquí. Y lo que tenemos en Rusia cuando la gente dice no me interesa la política, no me concierne, ¿crees que hay algo así aquí o es al revés? Que todos están muy involucrados. No, creo que aquí la gente, a diferencia de Rusia, defiende sus derechos, conocen sus derechos y no permiten que nadie los viole. Mi hijo tiene clases y actividades en el jardín de infantes donde les enseñan a organizar huelgas. ¿En serio? Sí, absolutamente. Se les muestra cómo manifestarse, cómo defender sus intereses, etc. Ha estado aquí desde que nació. Los niños comienzan a ir al jardín de infantes a partir de los 6 meses, a veces incluso antes, a partir de los 5 meses. Y luego siguen. Todos los lunes tienen una ceremonia de izamiento de bandera y mi hijo ya tiene prisa por asistir a ese izamiento de bandera y quiere ir a él. Canta el himno y esto no se impone mediante ninguna violencia. Esto se inculca con el hecho de que es simplemente una tradición y eso le gusta a la gente. Si
Juan Perón es el padre de la nación, entonces su esposa Eva, o como la llaman aquí, Evita, es en pleno sentido la madre de la nación. Aquí está la tumba de Evita Duarte, su apellido de soltera, en el cementerio de la Recoleta, aquí en Buenos Aires. En general, toda la historia de su vida, aunque la cuentes brevemente, es como una especie de película de Hollywood en la que realmente no crees. Es hija de un campesino pobre que llega a Buenos Aires a los 15 años en busca de fama. Quiere trabajar como actriz. Se convierte en presentadora de radio. Conoce a Perón, que entonces fue una estrella en ascenso en la escena política. Ella se convierte en su amante y pronto se convierte en su segunda esposa. Viven juntos. Perón se convierte en presidente y Evita se convierte en su alter ego. Viaja por todo el país pronunciando encendidos discursos, inspirando a descamisados, que mencionamos antes, el principal recurso electoral de su marido. Ella es muy querida en el país. Pensé mucho en con quién podría compararla. Es algo entre Raisa Gorbachova, quien sin embargo fue odiada durante su vida, pero Evita fue amada, y la Madre Teresa. Y Evita viaja, actúa y literalmente predica. Y a los 33 años, en 1952, murió de cáncer. Pero su historia no termina ahí. La gente la ama tanto que su cuerpo es embalsamado y exhibido públicamente, casi como Vladimir Ilich Lenin en el mausoleo. 3 años más tarde, en 1955, su marido es privado del poder y el cuerpo de Evita es retirado de la vista. Pero no lo entierran. Aquí interviene el Papa y dice, ¿qué está pasando allí? La persona no es enterrada. Como su marido fue destituido del poder, aquí y sus partidarios ya eran perseguidos, el cuerpo de Evita fue enviado a Italia y enterrado allí. Luego Perón huyó a España y el cuerpo de su ex esposa fue exhumado y transportado a España para estar más cerca de su marido. Luego, al final, cuando Perón regresa a Argentina y muere aquí, la tercera esposa de Perón ordenó y aseguró que Evita fuera exhumada por segunda vez, transportada aquí y enterrada aquí en Recoleta. Esta es una historia muy asombrosa. Su tumba, como se puede ver, sigue siendo el centro de atracción para los turistas. En 1996 se rodó en Hollywood la película Evita. Causó sensación en su época porque allí Madonna interpretó a Evita. No a todos les gustó aquí, porque por un lado, por supuesto, los argentinos estaban contentos de que su madre de la patria fuera recordada a un nivel tan grandioso. Por otro lado, la cultura de masas americana aquí en general, como todo lo americano, no es muy popular. En general, recuerdo bien el año 1996. Hubo un escándalo bastante grande con esta película, como de hecho durante la vida de esta gran mujer. Aquí se encuentra una de las plazas centrales de Buenos Aires, llena de turistas y palomas. Pero ese edificio es la Casa Rosada, el Palacio Rosa, la residencia del presidente argentino. Quizás sepan que aquí en Argentina, ahora en toda Sudamérica, existe una gran tradición política de mujeres presidentas. ¿Cómo apareció esta tradición? Como ya dije, en el año 1973, Juan Perón, que entonces tenía 78 años, regresó del exilio y fue presidente de Argentina por un año más. Y tomó a su tercera esposa, Isabel Perón, quien había iniciado su carrera como bailarina de discoteca panameña. Un año después, Perón muere de una enfermedad coronaria. E Isabel Perón se convierte en presidenta de Argentina. Así con ella, comenzó esta tradición. Bueno, vos sabés que antes de Cristina Kirchner habíamos tenido a Isabelita Perón, ya habíamos tenido una presidenta mujer, no sé si había sido la primera en América Latina, no estoy segura. Cristina Kirchner, lo interesante es que ella, a pesar, perdón, me corrijo, no a pesar de ser mujer, digo, siendo mujer, no ha hecho de eso una bandera, ¿no? Ella es una líder fuerte, indiscutida, y tiene un estilo de liderazgo, te diría que no es un liderazgo blando como se le atribuye muchas veces a los liderazgos femeninos, sino que tiene un estilo de liderazgo con un fuerte manejo del poder. Argentina ha sido pionera en muchos avances sociales, digamos. Pasamos el matrimonio igualitario muy temprano, pasamos la ley del aborto hace unos años.
Hay una enorme comunidad LGBT aquí y Buenos Aires es un centro LGBT en América Latina y hay una gran cantidad de refugiados, incluidos refugiados LGBT de Rusia. Supongo que es simplemente la Meca, por así decirlo. La ley local no hace ninguna diferencia entre quién se casa. No importa si son hombres o mujeres. La policía ignora los ataques a la comunidad LGBT, hasta el punto de no llamar a las ambulancias cuando las personas LGBT son golpeadas. ¿En serio? Sí. Pero a pesar de todo, se declara la libertad en el país. Bueno, el matrimonio homosexual es legal aquí. Hay tolerancia y buena actitud, pero he oído en la radio varios casos de este tipo que han sido ignorados. Conocimos a Antón aquí. Antón era experto forense en el Ministerio del Interior y se fue poco después del 24 de febrero, ¿verdad? Así es. ¿Qué diferencia observas entre la policía aquí y la policía en Rusia? ¿Hay algo que te llame la atención? Sí, claro. Lo primero que llama la atención es que sonríen y responden con tranquilidad a las preguntas más banales y estúpidas. Serán pacientes y esperarán a que traduzcas con un intérprete. Fue literalmente uno de mis primeros días aquí. Estoy caminando, estoy en una intersección. Dos motociclistas paran en la intersección. Ambos son policías. Una mujer sexy en una motocicleta con pistolas, con ametralladoras y un Batman a su lado. Es igual de animado, guapo. Pienso, ¡oh, genial! Y empiezo a tomar fotos discretamente. Y ella se da cuenta de que estoy tomando fotos discretamente. Y veo que ella me vio y pienso, maldita sea, ¿dónde está mi pasaporte? Si tengo un sello ahí que dice que entré aquí legalmente, estoy empezando a pensar. Ella me mira, luego se vuelve hacia este Batman y comienza a decirle algo. Pienso, oh Dios mío, algo malo está por comenzar. Y ambos me miran y empiezan a agitar sus manos hacia mí como si tómate una foto. Estamos sonriendo. Y aquí me di cuenta de que yo era profundamente ruso. Estaba acostumbrado a tener miedo de todo. En 1976, Isabel Perón fue derrocada durante otro golpe militar. El general Jorge Videla llega al poder. Comienza la página más oscura de la historia moderna de Argentina, una auténtica junta militar fascista. Generalmente afirmaban que habían venido a luchar contra los comunistas, como estaba de moda entonces, pero es interesante que Videla no prohibió el Partido Comunista. El Partido Comunista no fue prohibido y el Partido Comunista hizo todo lo posible para mantener sus propiedades. Esa era su tarea. Y al mismo tiempo, no olvidemos que el 80% del grano argentino fue comprado por la Unión Soviética, porque Estados Unidos había anunciado sanciones contra Argentina. Es decir, la Unión Soviética no se opuso a Videla, a diferencia de Pinochet. Al principio hablamos, condenamos e hicimos todo eso, pero como los comunistas nos pidieron que no fuéramos muy estrictos, esta crítica fue suprimida. Realmente la Junta luchaba contra los izquierdistas, los socialistas, los seguidores de Perón, y esto fue una verdadera purga, una verdadera represión masiva. Los Ford Falcon verdes circulan por la ciudad por la noche. Este es el mismo símbolo de una era oscura, así como el gas M1 negro es un símbolo de la Unión Soviética estalinista. Se llevan a personas sin juicio, se encarcela a personas en campos de concentración secretos, se tortura a personas. Hay muchos casos en los que padres sospechosos de tener opiniones izquierdistas son asesinados y sus hijos son trasladados a la fuerza para ser criados por familias de militares, y esto se convertirá más tarde en una gran historia. Todavía hay mucho drama en la Argentina moderna mientras la gente intenta encontrar sus verdaderas raíces, y como en general en América del Sur este periodo fue un periodo de dictaduras y todo tipo de juntas. Incluso hubo una operación internacional llamada Cóndor, durante la cual juntas de Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay colaboraron para atrapar a sus enemigos o a las personas que simplemente fueron declaradas por ellos y ejecutadas sin juicio ni investigación. ¿Qué dijo Videla? Fue increíble. Dijo, no está en la lista de los asesinados, no está en la lista de los arrestados, está desaparecido, no sabemos dónde está.
De hecho, aquí hubo cámaras de tortura. Los arrojaron al río aquí. Es decir, aquí hubo ejecuciones extrajudiciales y campos de concentración. Una gran cantidad. Además, aquí hubo más que en Chile. En Chile contaron más de 3.000, claro. Esto también es mucho para un país tan pequeño. Todavía se mantiene aquí un debate muy imparcial y desagradable sobre el verdadero número de personas desaparecidas. Conozco personalmente a muchas personas cuyos maridos, familiares, amantes, hijos simplemente desaparecieron. Había terror, precisamente en la clase media alta, y en la clase media se notaba especialmente. Y entonces la gente estaba cansada de esto, porque al principio percibieron al régimen militar como el fin de este conflicto civil, que en realidad era una guerra civil, cuando en la avenida Córdoba la gente periódicamente caía, porque algún terrorista loco venía y comenzaba a disparar contra los militares o a la policía, y las balas volaban por todas partes. Por supuesto, la gente estaba cansada de esto. El régimen estaba al borde del abismo. En 1981 comenzaron las fricciones y contradicciones dentro de la Junta Militar. Videla es destituido del poder, llega el general Viola. El general Viola también es destituido del poder, llega el general Galtieri. Hay desempleo en el país, crisis económica, protestas masivas y descontento. ¿Qué debería hacer la Junta Militar en esta situación para desviar la atención de la gente de los problemas internos? Por supuesto, organizar una pequeña guerra victoriosa. Y el régimen de Galtieri quiere hacerlo en las Islas Malvinas. Es un pequeño archipiélago a unos 500 kilómetros de la costa de Argentina, que ha pertenecido de facto al Reino Unido desde el siglo XIX. El Reino Unido considera que este es su territorio y lo llama las Islas Falkland. Desafortunadamente para la Junta Argentina en este momento en el Reino Unido, la primera ministra Margaret Thatcher tiene una situación ligeramente similar. También tiene problemas económicos internos muy serios. Su popularidad está disminuyendo y ella también quiere solucionar estos problemas con una pequeña guerra victoriosa. Contrariamente a lo esperado, Thatcher se ve envuelta en una seria campaña militar. Durante esta guerra, por cierto, tuvo lugar el único uso real de combate de un submarino británico pesado. Fue usado contra el crucero argentino General Belgrano. Allí murieron unas 200 personas a bordo de este crucero. En total, las pérdidas de Argentina ascendieron a unas 700 personas y las del Reino Unido a unas 250. Argentina perdió completamente esta guerra y a pesar de que los tiempos aquí han cambiado mucho desde entonces y la situación política y económica ha cambiado, el tema de las Malvinas sigue siendo un tema muy candente aquí. En todo el país hay obeliscos, monumentos, muchos grafitis y en la mayoría de los autobuses está escrito Malvinas son argentinas, que significa que las Islas Malvinas pertenecen a Argentina. La pequeña guerra victoriosa que no transcurrió según lo planeado terminó como se esperaba con el colapso de la dictadura, porque la ley marcial se superpuso a muchos otros problemas. La situación económica, las protestas masivas aquí de personas descontentas con las represiones y todo lo que pasó. Cayó el régimen del general Galtieri, comenzó la restauración de la democracia. Este proceso se llama aquí Nunca Más. Era el nombre del informe de una comisión gubernamental especial creada para investigar los crímenes de la Junta Militar. Y esta investigación continuó de manera intermitente durante 40 años. Y en general todavía sigue en curso, porque fue detenida muchas veces, interrumpida por decretos especiales, e incluso se introdujo una amnistía para los ex generales. Al final los juicios continuaron, se reanudaron y se canceló la amnistía. Y unas 700 personas han sido condenadas por complicidad en crímenes durante la Guerra Sucia, como ahora se llama aquí al periodo de la Junta Militar. Y el propio general Jorge Videla, con quien empezó todo, murió en prisión en 2013 a la edad de 87 años, habiendo sido condenado a varias cadenas perpetuas. Fue un shock para el país, porque primero y ante todo, se presentaron cargos en los que había testigos nombrados y se dijo quién hizo qué, quién ordenó asesinar a quién, etc. Casi todos los acusados fueron condenados a cadena perpetua. Pero entonces comienzan la hiperinflación y el caos económico. Alfonsín se jubila anticipadamente y ganan los peronistas, concretamente Carlos Saúl Menem.
y todo parecía haberse calmado en el país. Ahora aquí prácticamente no hay ejército como institución política. ¿Cómo se sienten ahora los argentinos sobre el periodo de dictadura? Lo comprenden todavía, lo comprenden. ¿Existe tal cosa aquí como en Rusia que dicen que después de todo el general tenía razón? En este ámbito sí, por supuesto. En esta zona, más de la mitad de los residentes diría que sí. Si le preguntas a alguien aquí, te dirá lo buena que fue la dictadura. Nadie robó nada, todos tenían trabajo. Todo estaba en orden. Todo estaba en orden. Aquí hay un parque gigante en memoria de las víctimas del terrorismo de Estado. Así se llama. Es sorprendente, es muy similar a los parques de la Gran Guerra Patria que se construyeron en Rusia. Es decir, son exactamente las mismas paredes con los nombres y edades. Víctimas de su Estado. Pero fueron víctimas del terrorismo de Estado, sí. Una contribución importante a la caída del régimen militar la hizo un movimiento llamado Los Pañuelos Blancos. Era una organización social espontánea que incluía a madres y esposas de personas que desaparecieron y fueron asesinadas por la Junta Militar. Es un poco parecida al Comité de Madres de Soldados en la Rusia de los años 90. Estas mujeres venían aquí a la Plaza de Mayo, a la pirámide que simboliza la independencia de Argentina, y se ponían pañuelos blancos, sostenían fotos de sus hijos y familiares desaparecidos y exigían que las autoridades restablecieran la justicia. Y hace mucho que cayó la Junta, pero el movimiento del pañuelo blanco todavía existe aquí. Las mujeres todavía se reúnen aquí. Este es un símbolo de justicia, un símbolo de lo que no debe olvidarse. Como se ve, los pañuelos blancos todavía están colgados aquí, y en los pañuelos está escrito "Nunca más". Hubo un presidente, Carlos Menem, que reemplazó a uno de los padres fundadores de la nueva Argentina democrática después de la dictadura. Él intentó pagar indemnizaciones gigantescas a las víctimas del terrorismo de Estado, a estas madres de Plaza de Mayo, a esta gente, y no aceptaron estas gigantescas compensaciones estatales. Lo percibieron que como si el gobierno quisiera comprarlos, que el gobierno quería comprar a sus hijos secuestrados, como si después de esto debieran callarse y actuar como si nada hubiera pasado. Es un proceso largo. Cualquier violencia contra los ciudadanos es un proceso largo, cuya aceptación llevará más de una generación, y Argentina afortunadamente lo atraviesa con dignidad. Con tal dignidad que todas las demás naciones deberían admirar. ¿Cuál es la actitud actual hacia las Islas Malvinas y esa guerra? Yo diría que tuve una encuesta así, una encuesta de viernes, cuando camino por las calles después de la parrilla y puedo iniciar una conversación. Explica qué es una parrilla. Este es un lugar donde los argentinos van a comer carne a la brasa. Que aquí es más barato que el pan, por cierto. Sí, y les pregunté a los argentinos en qué minuto Diego Maradona marcó el famoso gol con la mano. En el camino solo me respondió una persona y no era de Argentina. Es decir, no tienen la idea de que necesariamente deben tratar algo como sagrado. Sí, saben que Maradona marcó este gol, saben que las Malvinas son argentinas. Entonces, ¿no les importa? No. Pero al mismo tiempo, tanto Messi como Maradona son aquí héroes. Sí, 100%. Veo que ahora hay una foto de Messi en cada autobús. Sí, siempre es así. Hay muchas similitudes entre Messi y Maradona, y hay que entender que esto es una expresión de esa misma justicia argentina, porque son personas de abajo que avanzaron en la vida, absolutamente hechas a sí mismas, y se volvieron exitosas no por ser algunas personas que se ocupan de trámites y ganan dinero por eso. Lo hicieron con gracia, al estilo argentino, superando a Inglaterra y marcando un gol que fuera imposible, pero que era posible para ellos. El fútbol y Argentina son conceptos inseparables, y para cualquiera, para casi cualquier persona, todavía no conocía a un argentino para quien el fútbol fuera algo indiferente. No hay ningún argentino para quien esto lo sea. Y lo primero que hice claro cuando llegué aquí fue ir a los estadios de Boca Juniors y River Plate. Y es asombroso. Estuve en muchos estadios y países europeos, pero aquí es diferente, muy diferente.
De hecho, la historia del fútbol impregna toda la historia argentina. Incluso, por ejemplo, la historia de la Junta de la que les hablé también está entrelazada con la historia del fútbol. En 1978 se celebró aquí en Argentina el Mundial, que por supuesto estaba planeado mucho antes. Pero desde que la Junta llegó al poder, muchos países exigieron boicotear este campeonato y exigieron que la FIFA lo cancelara por completo. Al final la FIFA no estuvo de acuerdo y el campeonato se llevó a cabo. Y el entonces jefe de la FIFA, Avalanche, junto al general Videla, proclamó un brindis en su honor. A pesar de que uno de los estadios monumentales que se encuentra en Buenos Aires está a solo 8 minutos en coche de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que como se vio más tarde, fue uno de los campos de concentración secretos. Así de cerca estaba todo. Y luego la FIFA fue muy criticada por esta historia. Pero por cierto, Argentina ganó este campeonato, se convirtió en campeón del mundo y luego volvería a ganar el Campeonato Mundial en 1986. Este es el famoso campeonato donde Maradona marcó un gol con la mano y dijo que era la mano de Dios. Y desde entonces, desde 1986, Argentina no ha ganado un solo campeonato otra vez. Sinceramente, allá en Buenos Aires no creían que Argentina ganaría el Mundial, pero sucedió. Y para entonces ya nos habíamos ido. Entonces, claro, inmediatamente comencé a llamar a los chicos que estaban en Buenos Aires. Resultó que Pavel no estaba allí en ese momento. Pero hablamos con Andrei Anastasiadi, que estaba justo en el centro de esta anarquía fanática y multimillonaria del fútbol. Había una especie de felicidad loca aquí. O sea, la gente se abrazaba, estábamos todos en la fanzone, los trabajadores lloraban. Todos los trabajadores, limpiadores, policías, todos estaban muy felices. Se podía ver cómo la gente estaba esperando esto. Me parece que incluso aquellos que nacieron después de 1986 también habían estado esperando esto todos estos años. Y luego se convirtió en una fiesta de carnaval que probablemente no paró durante varios días. Por cierto, pensé que el último evento masivo que tú y yo discutimos fueron las manifestaciones de 2012. Sí. ¡Rusia será libre! La energía no es la misma. ¿Qué opinas? Bueno, también había una especie de deleite, determinación y fe. Aquí también hay deleite, determinación y fe. Creían en la victoria tal como creíamos entonces, sí. Ahora una breve historia de cómo nos conocimos Pavel y yo. A principios de 2012, hace casi 11 años, hubo protestas en Moscú. Parecía que en general estaba a punto de producirse una revolución. Y yo antes de eso ya había hecho varios documentales para televisión sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre historia. Y realmente quería hacer una película sobre eso, pero entendí que no tenía las calificaciones y les pregunté a mis amigos. Y me presentaron a Sasha Rastorguyev en ausencia. Resultó que Sasha me conocía y lo llamé y le dije, quiero ser productor de un documental sobre las protestas. Me recomendaron hablar contigo. ¿Te gusta esa idea? Sasha dice, eso es genial, considéralo un acuerdo, pero tengo una condición, trabajar con Pasha Kostomarov. Me parece que en 2011 hubo una marcha de las botas sucias. Este fue el comienzo. Fue la protesta más espontánea, más inesperada, de la que las autoridades quedaron completamente desconcertadas. Estuve ahí también. Y luego fuimos a la tienda El Mundo del Niño. En general, bloqueamos el tránsito. Fue una sorpresa para todos. Y llamo a Sasha y le digo, ¿por qué diablos estás sentado en Rostov? Hay una revolución aquí, ganaremos pronto. Ven aquí urgentemente.
Él dice, Pasha, hola, ¿eres un niño pequeño o qué? ¿Qué ocurre contigo? ¿Qué no entiendes? No te atrevas a pensar así, podremos hacer esto. En general, lo llamé y le grité, pero él es un hombre muy inteligente y parecía entender mucho más. Y entonces me llama y me dice, bueno, termina de una vez, estás chillando como un cerdo. Pivovarov quiere hacer una película sobre todo esto. Por favor, pon manos a la obra. Deja de llamarme en vano y de hacer berrinches. Y entonces vino a Moscú y nosotros vinimos a conocerte. Cuando hicimos la película Pena de Prisión, nos gritábamos terriblemente el uno al otro. Nunca en mi vida había hablado así con nadie. Bueno, porque era un startup que todavía no sabíamos cómo hacerlo, y eso es porque... es por eso que siempre había gente que decía, manténlo bajo, no te excedas, volarás demasiado alto y te quemará. Eso es lo que siempre le dije. Siempre peleamos por esto. Sí, y él dijo, no, ahora estaremos en la estratosfera, en el espacio. Sí, siempre me enfurecía que nos poníamos de acuerdo en cómo hacer las cosas. Yo soy muy técnico, ¿sabes? Y cuando empezábamos a grabar, decía, no lo hagas así, estamos volando a la estratosfera. ¿Qué estratosfera? ¿Estás loco? Sí, esta es su totalidad. Él seguía diciendo, no entiendo, ¿por qué la gente juega tan pequeño? ¿Por qué un productor de cine piensa en cómo puede ganar dinero con una película para comprar un coche? ¿No está interesado en hacer una película que le permita ganar un avión? Bueno, por supuesto, porque todo el tiempo estuvo tratando de levantar y sostener a todos. Se caen todos, sostienes a uno, el otro ya se cayó. Parecía que intentaba ayudar a todos solo. Bueno, era como si se estuviera dejando llevar por nimiedades. Lo más importante para mí es que era una persona que podía ser al mismo tiempo un gran provocador, lo que significa que aún podía lastimar a la gente en el camino y al mismo tiempo era la persona más humana y de buen corazón. Es decir, él nació de esa paradoja y al mismo tiempo era una persona muy exigente. Y creo que fue un gran maestro para mucha gente, de hecho, para todos los que se cruzaron con él. Para mí es, como dicen, como un padre, pero en este caso debo decir que para mí es aún más como una madre. Es más que una madre, es la persona que llena tu vida de sentido y de amor. Lo más importante y único que no he encontrado en casi ningún lugar de mi vida es la capacidad de Rastorguyev para animar a las personas. Sacó a todos del nivel así. Y dijo, escucha, estás aquí por error. Esto es un malentendido total. Eres un gran hombre. Mira, eres así. No, eres así. Mira cómo se ve todo desde aquí. Eres tú. Estás hecho para esto. Y siempre hacía esto con todo. ¿Por qué me están deteniendo? No he hecho nada. Cuando filmamos a Navalny, cuando le retorcieron los brazos por primera vez. Fue una manifestación, la misma famosa manifestación de mayo de 2012 en la Plaza Bolotnaya, tras la cual surgió el caso Bolotnaya. Y Pasha estaba allí. Nosotros teníamos un acuerdo con varias personas que iban a ser filmadas, incluso Navalny, para que tuvieran nuestro micrófono de solapa. Y Navalny, con nuestro micrófono de solapa, fue allí y habló. Pasha lo filmó. Lo arrastraron con nuestro micrófono de solapa, sí, pero seguimos filmando. Y Pasha se apresuró, saltó esa valla de hierro y se apresuró a filmar. Y filmó desde la distancia. Y se podía oír a Navalny decir, entonces te meteré en prisión. ¡No te muevas, te romperé el brazo! Entonces luego te meteré en la cárcel. Y el policía simplemente se retuerce la mano aún más. Y cuando lo publicamos fue simplemente un boom. Bueno, fue entonces cuando nació un nuevo formato. Y Sasha dijo, tenemos que publicarlo cada día. ¿A quién va a ver usted? A un familiar. ¿A quién? A Tolokonikova. Soy su marido. ¿Marido? No podrá entrar a la sala del tribunal. La verdad es que tengo que ir a la sala del tribunal. Cada video de Pena de Prisión era un cortometraje de 3 a 5 minutos, pero seguía siendo una película, y el indicador principal de una película completa es una historia, una estructura. Tiene un comienzo, luego sucede algo, llega un clímax, y ya estás observando si este personaje podrá encontrar a su amor o no. Y al final, hay un desenlace donde se ve si conoció a su amor o no. Fue genial.
y fue destruido. Entonces dices que si no hubieran hecho búsquedas en ese momento y no hubiéramos interrumpido la producción de Pena de Prisión en diciembre de 2012, entonces habría sido un proyecto súper exitoso. Pero me parece que luego las protestas muy rápidamente empezaron a decaer y de hecho el interés en este formato se desvaneció. No lo creo. Es que a Rastorguyev se le habría ocurrido otra cosa. Habría sido sencillo y este proyecto habría continuado. Fue allí donde nació un nuevo lenguaje, por decirlo así, en la intersección del documental, sin comentarios. Bueno, ¿qué tipo de videos eran? No preguntamos nada. No entrevistamos. Estábamos simplemente filmando. Éramos como una mosca en la pared. Eso es lo que gustan decir los documentalistas. La policía está con la gente. La policía está con la gente. La policía está con la gente. Y terminamos haciendo un largometraje. ¿Qué opinas ahora de esta película, del largo? Pienso en la película más o menos igual que durante el proceso de rodaje. Pero en general no es mi película favorita, hecha con Sasha, que se hizo mientras él estaba vivo. Hay que decir al respecto que de hecho mucha gente se sintió ofendida. Muchas personas respetadas, las que protagonizaron Pena de Prisión, entre ellas, por ejemplo, Dmitry Bykov, me lo dijo más tarde, y Boris Akunin también me lo dijo. ¿Cómo en un punto de inflexión histórico tan importante vieron principalmente la historia de amor entre Sobchak y Yashin? ¿Por qué han reducido todo a una especie de melodrama? ¿Por qué la gente se ofendió? ¿Tú qué opinas? No tiene sentido culpar al espejo si la cara está torcida. Me parece que así se dice. Bueno, esta es la película de Sasha. Lo resume todo en una sola cosa, el amor. Y siempre vio defectos en las personas que nadie quiere ver, incluso en diferentes líderes, pero lo trató con mucha condescendencia y comprensión, como un padre, de manera paternal y maternal. Por lo tanto, el amor es más importante para él que cualquier defecto, pero también mostró defectos, pero el amor lo cubrió todo. ¿Sabías que iba a África? Sí, lo sabía. Y yo incluso le ofrecí un trabajo con un buen productor, Sasha Plotnikov. Él dice, genial, sí, estaré feliz de hacerlo cuando regrese. Le dije, genial, pero podemos hacerlo ahora, antes de que te vayas. Él dijo, bien, no puedo dejar a los niños, ya se los prometí. Siempre llevo sus fotos conmigo. Como en Rusia, toda la vida gira en torno a la nevera. Ya tenía allí un rincón de honor. Sasha estaba allí. Le mirábamos a él y él nos miraba a nosotros. ¿Qué piensas? Si Sasha estuviera vivo, ¿dónde estaría en este momento? Estaría en la guerra. Quiero decir, en esta guerra. ¿Qué haría allí? La filmaría. ¿De qué lado? No sé de qué lado, de todos los lados. ¿Nombraste a tu hija Sasha en su honor? Sí. Claro. Kirill Kulagin me escribió que daría a su hijo el mismo nombre. Eso me sorprendió y me encantó. Este hombre nos dio tanto amor y lo jodimos todo. Estoy hablando de mí mismo. Solo me escondo detrás de la palabra nosotros. En su honor fue la persona más importante, la más importante de mi vida.
Mira, hace 10 años, cuando filmábamos El Plazo, a veces intentábamos planificar e imaginar cómo sería el futuro dentro de 10 años. ¿Coincide o no tu visión del futuro dentro de 10 años con lo que vemos ahora al pasar esos 10 años? No coincide en absoluto. En general es característico del ser humano ver la vida con optimismo. Es normal. Esperábamos que todo se resolviera de algún modo y nosotros fuéramos a veces a protestar, a dormir de vez en cuando bajo la lluvia en las protestas. Y el precio de libertad es diferente, es mucho mayor. Resulta que los rusos no lo necesitan. Soy periodista. Trabajé mucho tiempo en medios online. ¿En Rusia? Sí, en Novosibirsk, por ejemplo. ¿Hay una gran diferencia? Es un paraíso. No es solo un paraíso. Estoy llorando de alegría. Veo la televisión y lloro al ver lo que los presentadores locales pueden permitirse decir, los programas que pueden hacer, las duras y mordaces declaraciones políticas que pueden permitirse. Gracias a Dios, hay algunas personas con dignidad en la justicia que están haciendo justicia. Y a la corta o a la larga, Cristina irá al banco de los acusados, como Vudú vuelve a la cárcel y tendría que volver debido. Y todos los que salieron en el aluvión del coronavirus. Lloro por el hecho de que 150 millones de personas nunca lo verán. ¿Y la Corte Independiente? Sí, también hay eso. Dos cosas que tenemos aquí que no tenemos en Rusia. Corte Independiente. Los medios independientes. Eso es genial, es genial. Una verdadera república. Todos los elementos de la república. Los medios de comunicación, los tribunales, el legislativo y el ejecutivo. ¿Es todo real? Es completamente real. Sin decoraciones, nada de eso. Todo está normal. Antes de emigrar trabajaste en Yandex, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué haces ahora? ¿De qué vives? De momento vivo de los ahorros que tenía, buscando formas y oportunidades de ganar dinero que a veces aparecen. Ahora me doy cuenta de que necesito invertir todo el tiempo libre en mis hijos, en mi familia, tramitar documentos y resolver problemas primero con estas cosas para todos nosotros y después de eso puedo empezar a pensar en desarrollarme más adelante. Ahora vivimos una vida muy tranquila. Nuestra hija, médicos, trabajo. No tenemos tiempo para nada más. Una vida modesta de refugiados, emigrantes. En general, ¿este traslado fue un downshifting? ¿Tu modo de vivir en comparación con Moscú cambió mucho? Absolutamente, sí, así es. Mis ingresos han bajado 7 u 8 veces. Ahora solo me gano el pan. Eso es todo. Si tienen la impresión de que ahora se trasladan aquí solo los jóvenes de formación humanística de Moscú, la mimada clase creativa urbana, pues no es así. Llegan no solo ellos, ha venido mucha gente de distintos estratos sociales de Rusia. Por ejemplo, es interesante que hayan venido muchos representantes de la industria de servicios, manicuristas, masajistas, peluqueros. Por casualidad necesito un corte de pelo e inmediatamente nos recomendaron por el boca a boca un muchacho ruso con buenas referencias. Vamos a comprobarlo en este momento. Cuéntame tu historia. Eres de Nizhny Novgorod, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Por qué has llegado aquí? Planeaba ir a trabajar a la República Checa en 2022. El 24 de febrero me di cuenta de que Europa y la República Checa estaban cerradas. Yo dejé de aprender checo. ¿Aprendías checo? Sí, sí. Por casualidad, un día de marzo, vi un canal de YouTube en el que unos chicos paseaban por Buenos Aires. Y pensé, ¿por qué no? Empecé a interesarme más por Argentina. Me gustó. A partir de marzo empecé a desarrollar un plan para irme, para mudarme, para transportar a mi familia. En aquel momento mi propiedad ya estaba vendida.
Empecé a aprender español. Antes vivían aquí los llamados pijos. No quiero ofender a nadie. Eran personas que venían de regiones ricas con buenos ingresos, que venían como rentistas, que venían a dar a luz, a conseguir un pasaporte, a vivir una temporada. Antes de la movilización, muchos de ellos querían volver a Rusia. Ahora, aproximadamente la mitad de estos clientes no quieren volver a Rusia debido a la movilización. ¿Obtendrás el pasaporte aquí dentro de un par de años? Sí, y ya... ¿Y luego te vas de aquí o te quedas? No, pienso quedarme aquí porque tanto mi esposa como yo hemos vendido nuestros apartamentos. Queremos comprar una propiedad aquí. Entre los que ahora vienen de Rusia para el permiso de residencia y la ciudadanía, en general, ¿la gente quiere irse a otro lugar o quedarse aquí? Creo que son más o menos mitad y mitad. Los que quieren irse están decididos a tener un bebé aquí y luego irse para que les hagan todo rápidamente. Son la mitad. Y la otra mitad son los que quieren quedarse. No me fui de Rusia para romper con todo, sino para tener una hija libre e intentar conseguir una segunda ciudadanía libre. Entonces viniste a Argentina no para romper con Rusia. No. Es interesante. Tengo hijos mayores ahí. ¿Cómo voy a romper con ellos? Para mí es simplemente una oportunidad. Lo acepté como una oportunidad. Mi vida allí ha terminado. Game over. Pero puedo empezar de nuevo. Todavía estoy físicamente vivo. Mi cuerpo está sano, todo funciona bien. Puedo vivir desde cero, empezar de nuevo, criar a mi hija, aprender un nuevo idioma, intentar alcanzar un éxito profesional quizás en el cine, en un nuevo lugar. Por ahora. Dijiste que cuando aprendiste español, Argentina te pareció un país diferente. Es así. ¿Qué significa eso? Cuando aprendes español te das cuenta de lo que les preocupa a los argentinos, cuáles son realmente sus problemas. Ya veo que no es un país rico en absoluto y que la mayoría de la gente aquí siente cierto desprecio por la riqueza, por decirlo así. ¿Desprecio? Diría que sí. Se puede decir que el país lleva casi 30 años viviendo en un estancamiento total. Al rápido crecimiento del PIB en algunos años, por ejemplo, durante la presidencia de Néstor Kirchner, gracias a unas condiciones económicas favorables, le han seguido fuertes descensos, crisis y caídas. Ahora, Argentina ha vuelto al nivel de 2014. Así que están retrocediendo. Sí, hay una caída. Los precios suben proporcionalmente cada mes. Fuimos a una clínica a principios de julio y la consulta del médico costaba 4,000 pesos. No sé cuántos serían rublos. Ahora la consulta cuesta 10,000 pesos. Más del doble. Sí. ¿En 4 meses? Sí, sí. ¿Cómo reaccionan los argentinos a una subida así? Es muy difícil para ellos y es muy triste. Mis amigos venezolanos se quejan. Ellos tienen una amiga que es médica de rehabilitación infantil. Cobraba 120,000 pesos y sigue cobrándolos. Claro que no puede ir a una clínica comercial y ganar más allí. Es un gran problema para ella y para mucha gente. Les cuento brevemente y en una forma comprensible sobre el estado de la economía argentina. En pocas palabras, es un caos total. A pesar de ser una de las 3 mayores economías de América Latina, después de Brasil y México, es también uno de los 3 países con peor calificación crediticia de América Latina, después de Venezuela y El Salvador. En consecuencia, se presta dinero a Argentina en el mercado internacional de mala gana, a un tipo de interés muy alto. ¿Qué le queda por hacer al Estado para evitar pagar estos altos tipos de interés? Para evitar pedir prestado dinero a este alto tipo de interés. Hay que imprimir. Depender de la máquina de imprimir. En este caso, ¿qué pasa? La inflación se acelera y los precios suben.
Según los datos de este año, la inflación ya supera el 80%. Los precios suben muy rápido. Se nota mucho. ¿Por qué ocurre esto? Porque Argentina es un estado social. Solemos utilizar este término en un sentido positivo, cuando el Estado se ocupa de la gente. Pero ya vemos lo que ocurre cuando un estado social asume demasiadas obligaciones. Aquí hay medicina gratuita, hay educación gratuita. Y en el tercer lugar en términos de gastos encontré esta información. Es el costo de compensar las facturas de electricidad. El año pasado fue casi el 9% del gasto presupuestario, más que la educación, el transporte y la sanidad. Se trata solo de subvenciones a la electricidad. En consecuencia, al igual que en Rusia, hay un gran número de pensionados que reciben una pensión miserable. Un gran número de empleados estatales, más que personas empleadas en el sector privado. Esto también es similar a Rusia. También aquí, como en Rusia, hay una clase privilegiada de funcionarios y un enorme número de personas que existen y viven en torno a esta clase. Incluso existe un grupo aparte de personas, los asesores parlamentarios, igual que en Rusia. Ahora estoy junto al Parlamento. Aquí trabajan todos esos asesores parlamentarios que son, como en Rusia, gente muy activa e influyente. ¿En qué se diferencia de Rusia? Aquí hay una verdadera independencia de las autoridades. El Parlamento es una autoridad independiente. Muy a menudo, al contrario que en Rusia, estos asesores parlamentarios son personas muy avanzadas, occidentalizadas, que hablan inglés, lo que es bastante raro aquí. Vinimos a ver a uno de estos asesores para hablar de la economía y de la vida. Hay una crisis económica muy grande, hay un problema de deuda de la Argentina. El gobierno está tomando algunas decisiones, para mí, mi apreciación, un poco equivocadas. Hay mucha emisión monetaria, y hay mucha emisión que está controlada, hay cepo cambiario, no tenemos acceso libre a divisas y las importaciones y las exportaciones están muy controladas. Que en algún momento va a haber que emitir o pagar esa deuda que va a tener un impacto en la inflación muy grande. ¿Cuál es, en su opinión, la razón principal de esta crisis? Razones políticas, de malas decisiones políticas y de intervencionismo económico, básicamente. Usted dijo en una entrevista que 9 de cada 10 argentinos quieren un cambio. ¿Por qué los argentinos están descontentos hoy? Bueno, Argentina viene de décadas de crisis económica, particularmente. En este último periodo, te diría que Argentina tuvo una gran incertidumbre económica que lleva hace mucho tiempo, pero mucha certidumbre política con las dos grandes coaliciones que se han traspasado el poder de política por las tensiones que hay adentro de estas dos coaliciones. De cara a la próxima elección, que va a ser el año que viene, tenemos elecciones presidenciales, te diría que en esta gran incertidumbre tenemos 3 certezas principales. Que en la próxima elección los argentinos van a buscar un cambio. De hecho, más de 2/3 de los argentinos quieren un cambio radical, un cambio total. Todo el mundo vive de algún modo. Todos los restaurantes están llenos por la noche, no sé. Sí, es muy interesante. Si te enteras del sueldo oficial, digo, el que cobra un argentino aquí, parece que no se puede vivir con eso. Como si tuvieran dinero en sobres, como en Rusia en los 90. Cuando paseo por la calle de noche, veo que todos los restaurantes están colmados. Hay gente allí, no son turistas, son gente de aquí que está cenando. ¿Cuánto pagamos ya? ¿Aún no pagamos la comida? Unos $100 pagamos por la comida para 5. En un café histórico, en el barrio de La Recoleta, muy cerca del cementerio más famoso. No es caro, por supuesto. Con el gobierno actual, con los kirchneristas, es siempre así. Todo es muy barato para todos, pero la inflación es muy alta. La gente sabía a quién votaba. Sin el apoyo de la gente, de los ricos, eso no habría ocurrido. Cuando vamos a algún café, vemos allí a los ancianos tomando café, charlando y parecen bastante felices. ¿Los ancianos locales se parecen a los pensionistas rusos? De ningún modo.
Para entender el país desde dentro, hay que hablar con la gente local. Yo siempre intento hablar con la clase media, porque los ricos se parecen en todos los países. Con el dinero se siente bien en todas partes. La clase media se siente peor ahora mismo en Argentina porque no depende tanto de la asistencia social que el Estado distribuye entre los pobres, pero depende mucho de la subida de los precios y del incremento de la inflación, por lo que son de hecho los más pesimistas. Llegamos aquí para hablar con Guido y Priscila. Guido es argentino y ella es brasileña. Aquí hay muchos matrimonios mixtos de este tipo. Viven en un barrio bastante bueno de Buenos Aires. Sin embargo, no es un barrio muy rico. Hay algunas casas bastante feas al otro lado de la calle. Es un barrio típico de la clase media. Es más o menos tranquilo para familias. Eres abogado. Sí. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo trabajo con marketing digital, con influencer marketing. ¿Ustedes son ricos o son de la clase media? Clase media. Rico no, pero tenemos una vida... Sí, el 60% de los argentinos es pobre. O sea, somos unos privilegiados, pero somos, sí, clase media, clase alta. Hay gente de mucho dinero. ¿Dónde pasan las vacaciones, por ejemplo? A nosotros nos gusta mucho ir al sur de Argentina, a la nieve, a hacer snowboard, y es caro, es un viaje, ¿no? Sí, es un viaje caro. Caro para lo que es Argentina. Si no es un secreto, ¿cuánto vale un piso así Esta ahora? casa salió $270.000. Y los últimos años, por la crisis mundial, crisis en Argentina y pandemia, las propiedades bajaron bastante. No sé cuánto, pero bajaron bastante. Si quieres comprar una casa nueva, ¿puedes pedir una hipoteca? No, acá hubo unos planes del gobierno hace unos años que fueron muy buenos, pero históricamente en Argentina es muy difícil conseguir un préstamo de un banco y comprar un departamento, por ejemplo, a 20 o 30 años, como es normal, por ejemplo, en España. Yo tengo a mi hermana viviendo en España y es muy normal. Y a mi primo está viviendo en Valencia hace 3, 4 años y ya consiguió un crédito. Compré una casa a pagar en 30 años. Acá es prácticamente imposible. ¿Estás pagando algo más de $500 de alquiler ahora mismo? Sí. ¿Y cuánto pagas por los servicios? Es una suerte. ¿Es una suerte? ¿Cuánto pagas de electricidad, por ejemplo? Depende, a veces eso está incluido en el contrato, a veces no. Pero es un importe pequeño. La electricidad no es costosa aquí. Sé que se puede alquilar un piso a alguna persona mayor, por ejemplo, y hay una subvención. Gracias. Messi está aquí en todas partes, así que no pagas nada por la electricidad. De hecho, para la gente que viene de Moscú y de Rusia en general, no hay diferencia si rentan un piso de personas mayores o de jóvenes. La factura de la luz es una cuestión del margen de error. Son 2.000 o 3.000 pesos al mes. A diferencia de Moscú, con el alcalde Sobyanin, aquí no extorsionan con eso. ¿Cuánto pagan por los servicios públicos? ¿Electricidad, agua? Luz, agua, gas. No es caro porque está todo subsidiado. Deben ser, no sé, 20.000 pesos, 25.000 pesos. O menos por mes. Sí. ¿Y cuál es el mayor gasto en tu hogar actualmente? ¿La comida? Sí, la comida y la renta. En realidad son más o menos iguales. ¿Y por qué la oferta en las tiendas es significativamente peor que la situación a la que estamos acostumbrados? Es decir, por ejemplo, ¿por qué solo se vende un tipo de carne enlatada? Aquí no hay absolutamente ninguna carne enlatada, sinceramente. Porque esto es Argentina. Aquí el gobierno periódicamente congela los precios de miles de productos, prohibiendo su aumento a largo plazo. Bueno, en teoría no debería haber escasez con este enfoque. Bueno, o no escasez. Ellos firman acuerdos informales entre ellos de que sí, voy a suministrar esta cantidad de productos. Y a veces, de hecho, vas a la tienda y allí, por ejemplo, se venden estas servilletas de papel. Hay una vitrina completa de estas servilletas, pero dice, ahora mismo no estamos vendiendo
este producto porque vendimos la cantidad que debía venderse en ese momento. O, por ejemplo, por favor, no compre estas servilletas, compre estas otras que cuestan 4 veces más. O dice, por favor, compre esta mantequilla de girasol porque nos hemos quedado sin esta mantequilla. Aunque esta mantequilla está en la vitrina, pero solo de forma nominal. Una historia normal para un país que intenta tomar el control y reconstruir toda la economía y hacer parecer que es normal. Pero no es muy normal. Llegamos a la calle Florida, donde se lleva a cabo una intensa actividad comercial, incluido el intercambio de dólares a una tasa no oficial. Ahora les voy a explicar. Lo había escrito todo para explicarles. Aquí hay un montón de tipos de cambio para el dólar. Existe un tipo de cambio oficial. Hoy en día es de 165 pesos. Es decir, si estás pagando con una tarjeta extranjera aquí, estarás cambiando al tipo de cambio oficial, pero es súper desventajoso. Además, existe otra tasa de cambio del dólar llamada dólar solidario, que incluye un 30% adicional al tipo de cambio oficial y se utiliza para comprar divisas, depositarlas o retirarlas de la cuenta. También hay una tasa mayorista, utilizada por los importadores, pero la tasa de cambio no oficial más importante es la llamada dólar blue. O dólar informal, ¿verdad? Sí, el negro y el azul. Negro y azul, sí. En resumen, aquí en la calle Florida cambian el dólar informal, el dólar blue, y está alrededor de 302 pesos por dólar. Imagina la diferencia. Oficialmente 165, pero en realidad 302 pesos. Ahora vamos a intentarlo. Pavel ya ha pasado por este procedimiento varias veces, entonces vamos a cambiar dinero. Hoy está en 318 ya. No, está en 317. 317. El doble precio. Se sigue desplomando. Hola. Sí. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Se puede filmar? Más o menos. ¿Para qué es? Para mí. Ah, para vos nada más, no es para otra. No para país. Ah, ¿de dónde sos vos? De Rusia. ¿De Rusia? De Moscú. ¿Y qué están, ustedes también son todos de Sí, Rusia? sí, todo. ¿Sí? ¿Qué están paseando por acá o qué? ¿Perdón? ¿Están vacacionando? ¿Están de vacaciones? Todo, Vacaciones, sí. ¿Sí? Ah, mira qué bueno. Me alegro mucho. ¿Te gusta? Tú hablas muy rápido por mí. Yo no sé español. Bueno, yo te pregunto, ¿es primera vez que vinieron primera vez que vienen a Buenos Aires? Sí. Ah, va. Sí, turista. Eso. Realmente vinieron a pasear acá a Buenos Aires nada más, ¿no? Solamente en Buenos Aires. Ah, bueno, porque el interior de Argentina. ¿Cuánto? A pesos. A pesos. Puedo hacer así, en 9. 9. 309, acepto. Bien. Porque no me lo pagan a ese precio. Si vos cambias así 100 por 309 sería esta cantidad. Bien. Bueno, ¿me acompañan a la oficina? Ok, vamos. Ella dijo que en Argentina hay muchas provincias hermosas. No es necesario andar por la ciudad. Además de Buenos Aires hay muchos lugares hermosos. Ella los recomienda. Está bien. Es decir, la gente aquí no comienza inmediatamente con los negocios, sino que charla sobre la vida. Eso es así. Sí, ahí el muchacho le va a cambiar. Acá está listo. Lo interesante aquí es que cambian los dólares viejos a diferente tasa, donde el retrato es pequeño. Sí, eso es correcto. Y donde el retrato es grande. Hay un nombre muy gracioso como chica cabeza, pequeña cabeza. Y la tasa de cambio para los billetes con la cabeza pequeña es menor que la de los billetes con la cabeza grande. Es cierto, sí. Chica cabeza, grande cabeza. Es verdad, es lo que pasa aquí. En general, cambiar dólares en Argentina es toda una atracción. De hecho, en momentos donde la cotización del dólar bajaba globalmente, en Argentina seguía subiendo, porque es la forma que tiene la gente de protegerse ante una moneda que no vale nada y que depende del gobierno de turno cuánto va a valer. Entonces la gente ahorra en dólares. Tenés por un lado los diferentes tipos de dólares para el ahorro común de la gente que todavía puede ahorrar algo en su moneda, y luego tenés el problema de que como la Argentina tiene escasez de dólares, el único sector, y que los dólares estén, pero que estén solo para las cosas que ellos consideran más importantes en la Argentina, en la producción.
Aquí la situación es un poco similar a Rusia en el sentido de que no hay grandes marcas internacionales como Gap, H&M o IKEA. Todos los artículos se traen en ferry desde Uruguay a 2 horas de distancia. ¿Por qué no las hay? No es por las sanciones, sino por las razones que ya discutimos hoy. Hay varios tipos de cambio del dólar que difieren mucho y regulaciones en el mercado laboral que hacen difícil para las empresas despedir empleados una vez contratados. Por eso, muchas grandes corporaciones simplemente no quieren avanzar aquí. Escuché que si pagas con tarjeta de crédito argentina en el extranjero te cobran un impuesto adicional que puede llegar hasta el 100%. ¿Eso es cierto? Sí, es verdad. Depende de lo que compras. Viajando al exterior, decís vos, viajando a otro país. Sí, el problema acá es el dólar. En Argentina hay muchos tipos de dólares. Dólar turista, dólar tarjeta, dólar blue. La gente que tenía un poco de dinero viajaba afuera y pagaba el dólar oficial, que era muchísimo más barato que el dólar blue. Entonces, el gobierno puso un impuesto para equiparar. O sea, uno cuando viaja al exterior termina pagando la inflación, ¿no? Estamos teniendo en Argentina, en este país, en este año, vamos a tener una inflación del 100%. Ahora vamos a ver a aquellos que dependen al máximo de la ayuda del Estado. Ahora estamos en Villa 31. Villa es un nombre icónico. Se escribe como Villa, pero este lugar no es ninguna villa. Es el mayor barrio de Buenos Aires, el barrio bajo más famoso, algo similar a los que hay en Brasil. Pero aquí de verdad no es tan duro todo, aunque por supuesto aquí, como se dice comúnmente, está el nido de delincuencia, consumo de drogas y demás. Aquí viven alrededor de 50.000 personas. En nuestro lenguaje es una ocupación y construcción no autorizada. Aquí nadie paga por la luz ni por el agua. Todo se proporciona gratuitamente por el Estado. El gas se entrega en cilindros y, por supuesto, ninguna de estas viviendas está regularizada. Pero estas 50.000 personas que viven aquí defienden con dureza su derecho a vivir aquí y a vivir de la manera a la que están acostumbrados. ¿Ven la cantidad de cables? Así es como se hace la conexión eléctrica aquí. Por supuesto que a causa de esto hay muchos incendios. Pero cuando hay un incendio, todos comienzan a ayudarse entre sí. En resumen, es una ciudad enorme dentro de la ciudad principal. Yo hace 35 años que vivo en el barrio 31, más conocido como la Villa 31. Bueno, yo soy arquitecto, me recibí en la Universidad de Buenos Aires. Aparte soy docente de la UBA. ¿Qué es lo que tiene de particular? Que este es un barrio que no fue planificado, ¿no? Por eso es que también existen muchos problemas de acceso, calles muy estrechas, problemas de saneamiento, falta de infraestructura, ¿no? Entonces esto denota también, digamos, la falta de planeamiento y el gran déficit, digamos, habitacional que existe en toda Latinoamérica, ¿no? Esta es una zona bastante antigua que se originó en la década de 1930, o sea, hace casi 100 años. Aquí se puede ver claramente la autopista con coches circulando arriba y se ha expandido en ambas direcciones. Bajo esta autopista es como la atracción principal, bueno, el punto de referencia de esta zona. Realmente la gente acá en el barrio, se dedica al comercio, vos lo estás viendo, esta es una zona comercial donde la gente se autoabastece, hay zona gastronómica, como ya te dije, hay mucha gente de la comunidad latina, ¿no? Por eso es que vas a encontrar mucha comida rica, peruana, exquisita. Nosotros tenemos actualmente sancionada, digamos, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a través de una ley, digamos, una urbanización. Nosotros ya no somos más villas, sino que ya pasamos a ser un barrio de la ciudad. Vamos a pagar servicios de acá a un tiempo, se están regularizando, se están haciendo trabajos de mejoramiento de tendido eléctrico, trabajos de mejoramiento de infraestructuras, de saneamiento, de agua, etcétera, etcétera. Vamos a pagar los servicios, queremos pagarlos, porque eso nos da el derecho de la posesión de nuestros hogares, de nuestras tierras. Desde 2018, la Villa 31 se convirtió en un barrio administrativo común de Buenos Aires. Aquí hay escuelas propias, allá hay un parque infantil. Y aquí, durante la pandemia, construyeron un nuevo edificio para el Ministerio de Educación. Es decir, es un signo importante de que es un entorno urbano normal. De hecho, no es para nada normal, pero en general el movimiento va en esa dirección.
Y aquí está justo el nuevo barrio. Lo construyeron recientemente. ¿Recuerdan que les mostré la autopista, debajo de la cual desalojaron a todos y construyeron estas nuevas casas para ellos? Bueno, comparado con las normas locales, yo diría que es completamente como Ámsterdam. Aquí hay crimen callejero, del tipo que roba en la calle, del simple ladrón. Si te descuidas, te pueden quitar el bolso si no lo colocas con cuidado. Pero bueno, solo algunos chicos de la villa se dedican a eso. Pero aquí no hay violencia. No hay violencia aquí. No está en el aire. Después de leer y ver tantas cosas, parece que aquí hay una especie de pesadilla. Pero en general, si probablemente vives en estas áreas más o menos decentes, la probabilidad de encontrarte con peligro no es muy alta. Digamos que en general la sensación es que la mayoría de los argentinos son muy hospitalarios. Bueno, y hay realmente una cantidad muy pobre aparentemente y emigrantes que se dedican a esto. Sí, es un país pobre en comparación con Europa, pero al mismo tiempo mucho más vibrante que Europa. Esta belleza europea también es vibrante y desgastada. No es pulida ni esterilizada. Esta es Sicilia. Aquí vive el 90% de los italianos, 90% de sicilianos. Por eso todo aquí es un poco torcido y desigual, un poco pobre pero positivo y sin problemas. Tienen un dicho, el de que la vida es demasiado corta para vivirla apresuradamente y sin sabor. Para ellos la vida es un 90% de picnic. Es carne que asan en el balcón o en el techo, sin complicaciones. Es sentarse en el césped y disfrutar de la vida. Lo cierto es que hay dos conceptos clave en la mentalidad argentina que yo personalmente he identificado. El primero es tranquilo, usualmente acortado a la palabra tranqui, que significa tranquilidad. Es como decir, relájate, no te estreses, todo está bien, tranqui, tranqui. El segundo concepto es mañana. Es una respuesta universal. Mañana. Lo haremos mañana. Además, puede ser una forma de negarse, ya que en Argentina no es común decir no. Se considera descortés. Si le pides algo a alguien, es posible que escuches mañana. Muchos rusos no entienden esto y se ponen nerviosos. Me cambian todo el tiempo, postergaron mi entrevista, retrasaron un trámite con documentos. ¿Y qué les responden? Tranqui, tranqui. En Rusia tenía un tic nervioso en el ojo. Estaba tomando magnesio y otras medicinas para ello. Llegué aquí y sentí una absoluta sensación de comodidad. Me siento muy en armonía aquí y me asusta un poco pensar que algún día tendré que volver allí. ¿Te sientes argentino o ruso en Argentina? Soy ruso, claro, soy 100% ruso, pero aquí hay que entender qué significa ser argentino. Los argentinos son una mezcla de diferentes nacionalidades, pueblos y personas históricamente. Son una nación de migrantes, y ser ruso en Argentina es lo mismo que ser argentino. ¿Crees que hay muchas similitudes o más diferencias entre Rusia y Argentina? Hay más diferencias. Más diferencias, no veo similitudes. No las veo, no entiendo. No entiendo. Me gusta mucho decir que aquí es como si nuestra perestroika hubiera tenido éxito y la gente hubiera seguido viviendo desde 1988 en adelante. ¿Quieres decir que si la Unión Soviética no se hubiera desintegrado? Por favor, explica eso. ¿Qué significa? Pues cuando vas a la tienda de embutidos al otro lado de la calle, te envuelven la salchicha en papel craft. Le ponen queso encima, te dan un recibo, vas a otra caja, pagas, regresas. Siempre hay que hacer fila, porque hacer fila es parte de esta mentalidad sin excepción. Tienen algunos mitos, héroes nacionales como Lionel Messi y Maradona. Es decir, hay mucho pensamiento soviético en los argentinos. Esta búsqueda de justicia es muy fuerte. Quieren tenerlo todo completamente justo. Argentina se parece a la Rusia de Boris Yeltsin. ¿A la Rusia de los años 90?
Se parece a la Rusia de mi infancia, se parece en un buen sentido. Sí, bueno, en el sentido de que no tiene esa pátina propagandística. La vida era difícil, pero se sentía que las cosas mejorarían. Cuando los periodistas hacían periodismo, los jueces impartían justicia y los legisladores promulgaban leyes. Sí. ¿Ya te sientes como en casa aquí? ¿Puedes decir mi hogar está en Buenos Aires, en Palermo? No. No, por supuesto. Lo percibo como un exilio forzoso. Existe un término, el error del emigrante, cuando mentalmente uno se queda en el país de origen. En el país de donde viene. Me consuelo con la esperanza de que esto pronto termine. En resumen, creo que pronto, muy pronto, podré regresar a Rusia y será diferente. Bueno amigos, como siempre, todas las conclusiones las sacan ustedes mismos en nuestro canal. Tengo un recuerdo interesante. Hace casi exactamente 20 años creo que filmé un programa sobre los descendientes de emigrantes rusos y su vida en América del Sur. Mayormente filmamos en el país vecino, en Paraguay. Y recuerdo claramente mi conclusión de aquel entonces, que esta tierra lejana y aparentemente ajena a nosotros resultó ser más feliz que los grandes imperios con sus grandes ideas. Y mira cuántos años han pasado. Todo ha cambiado a mi alrededor. Yo, por supuesto, he cambiado, pero la conclusión es la misma. Mira, Argentina, un país pobre con un montón de problemas. Y probablemente aquí no hay lo que llaman justicia en todo su esplendor, justicia total. ¿Dónde la hay en realidad? Por supuesto que no la hay. Pero, ¿qué exactamente hay aquí que se siente aquí? Es dignidad, se manifiesta en todo. Y en el sentido político, la gente aquí siente que pueden ir a votar, sacar a aquellos que les molestan y elegir a alguien más. Bueno, al menos intentarlo. O pueden salir a la calle con una pancarta para protestar contra aquellos que les molestan. Y no les pasará nada, a nadie les darán golpes. Y en el sentido humano se manifiesta en todo, porque llegué a una interesante conclusión, que la pobreza no necesariamente conduce a la depresión y a la agresión. En absoluto. Aquí incluso las personas que no son ricas, es decir, literalmente pobres, se comportan con dignidad. Aquí incluso filmamos en la fan zone de fútbol. Estaba listo para que fuera difícil, como estamos acostumbrados. Son aficionados al fútbol después de todo. Pero no, todo fue muy amigable y de alguna manera incluso relajado, abierto. Y en general en relación a los emigrantes rusos en particular. Incluso cuando alguien te está frenando aquí, te dicen, tranquilo, tranquilo, relájate, no te apresures. No te exigen que te sirvan la comida rápido en un restaurante o que hagan algo rápidamente para ti. También es una muestra de dignidad, porque la gente realmente siente eso. Para ellos es importante que también te sientes, te relajes, respires hondo, te sientas cómodo, que sientas que tanto tú como la nación que te rodea, a pesar de lo difícil que pueda ser, están avanzando en la dirección correcta. ¿Entiendes? No sé cómo te sentirás, pero últimamente realmente extraño esta sensación. Esto es La Redacción. Dejen sus comentarios y sus likes. Suscríbanse. Nos vemos pronto.